El pasado 22 de marzo, el periodista Daniel Coronel entrevistó al candidato Iván Cepeda. La primera pregunta quiero destacarla porque no es usual, o mejor dicho, creo que es la primera vez que yo lo escucho, que se le pregunte a un candidato por su filiación política o sus ideas políticas. Usualmente en Colombia se acusa. La primera pregunta fue entonces, muchos colombianos se preguntan, le dice Daniel Coronel a Iván Cepeda, ¿usted es un comunista? Quiero destacar la pregunta porque, como digo, en Colombia, en donde no nació el comunismo, en donde ni siquiera hay una pedagogía asociada al comunismo, en donde el Partido Comunista se prohibió en alguna época, aquí se acusa a las personas de comunistas con el propósito de eliminar cualquier validez de sus ideas y en Colombia para asesinarlos en algún momento de su vida. Y es tradicional esta acusación. Mire usted, en el siglo XIX a los liberales se los acusaba de socialistas o de comunistas y en los mismos púlpitos de las iglesias los sacerdotes los acusaban de representar el mal para Colombia. En 1928, las, la matanza de las bananeras fue causada porque los trabajadores pedían mejores condiciones laborales. Los liberales del siglo XIX buscaban la protección del trabajador y de su familia. Todas eran ideas que nacieron en el socialismo. Esas ideas de proteger al trabajador, darle pensión, darle salud, son ideas propias son los frutos del socialismo del siglo XIX y del siglo XX. Entonces todo el que defendía esas ideas lo acusaban de comunista y mire usted las matanzas de las bananeras, la matanza de las bananeras. A Jorge Eliezer Gaitán, 20 años después, en 1948, lo asesinaron por la misma razón, por ser un liberal comunista. El partido de la UP, de unos desmovilizados de las FARC, que en los años 60 y en adelante surgieron movimientos revolucionarios en América Latina, especialmente en vista de que la protección al trabajador, las ideas del socialismo, la reforma agraria, la protección de los niños, de la infancia, no se daba, pues en todo el mundo es tradicional en las historias, en la historia de cada sociedad, que cuando hay unas peticiones de los pueblos, de las sociedades, y no se dan, terminan por formarse unos movimientos revolucionarios que quieren pedir ya por las armas lo que se les niega por décadas. Esa es la historia elemental de cualquier sociedad humana. Y por el otro lado, a quienes asesinan a los comunistas, o quienes los dan de baja, o quienes los matan, como el término que quiera usted utilizar, esos los llaman héroes, los llaman patriotas, los llaman personas justas, no importa que incluso tengan vínculos con las mafias, no importa que sean políticos con un nivel de corrupción repugnante, mientras asesinen comunistas son héroes. Estados Unidos ha promovido esas prácticas durante décadas, ha promovido golpes de Estado
contra las personas que defienden las ideas del socialismo que protegen al trabajador y a su familia, le dan tierra al campesino. Por eso América Latina es un espacio geográfico sumido en la miseria, porque Estados Unidos lo aplastó, aplastó a sus ideas, aplastó a los movimientos que buscaban la aplicación de las ideas del socialismo que llevan justicia social. Esa es la historia nuestra. ¿Qué es un comunista? Usted escuchará en la respuesta que le da Iván Cepeda a Daniel Coronel que él perteneció a las juventudes comunistas. Eso no es para avergonzarse. Pero aquí sí, aquí es más, muchas personas dirán que Daniel Coronel es comunista, entonces que un comunista preguntándole a otro comunista para enredar al público. Aquí yo he escuchado a personas decir que hay candidatos de lo que se denomina el centro que son comunistas, porque no existe un conocimiento de qué es el comunismo, muchísimo menos de cómo ha evolucionado, muchísimo menos de cómo ha evolucionado el comunismo. Piense usted que si se le pregunta a alguien que si es católico, entonces si la persona dice sí soy católico, entonces uno diría, ah, entonces es pedófilo, es pederastria, envenena a sus enemigos como el Papa lo hizo Alejandro VI, es una persona corrupta, ¿sí? Eso es lo que significa ser católico. ¿Cobra usted indulgencias para que las personas no se detengan en el purgatorio y vayan al cielo, al paraíso? Cobrar indulgencias. Recuerde usted esa práctica que desembocó en gran medida con la reforma protestante del siglo XV, del siglo XVI. O, ¿qué tal si a alguien le preguntan si es capitalista? Entonces, si dice si es capitalista, entonces usted es como un capitalista como Donald Trump, que acosa a las mujeres, las viola, es un tramposo, engaña, no declara sus impuestos correctamente, es una persona mentirosa que le hace trampa con quienes está negociando. ¿Es eso ser capitalista? Usted no le preguntaría, ¿cierto?, a una persona y concluiría que los peores comportamientos del catolicismo se los puede adjudicar y los peores comportamientos del capitalismo se los puede adjudicar. Lo importante son las ideas y los valores de las personas que las aplican. Hay personas que son muy correctas y aplican ideas propias del capitalismo, del socialismo, de cualquier otro movimiento político, de un movimiento religioso. Mire usted en China. China es una nación comunista. Claro, como le ha ido bien, como se ha desarrollado, ahora dicen que es capitalista. Es decir, no hay forma de superar la ignorancia. Es un país comunista y se ha desarrollado y es una potencia, si no la primera potencia del mundo ya, económica y social también. Es un comunismo, una versión del comunismo en un país gigante que aplica algunas prácticas propias del capitalismo. Sí, así como el capitalismo en los Estados Unidos, después de la Gran Depresión de los años 30, el presidente Franklin Delano Roosevelt aplicó algunas prácticas del socialismo en las que los impuestos a la renta superaban el 80%. Es una práctica propia del socialismo, el, los impuestos para repartir, para crear servicios, educación, etcétera. Entonces, es importante, creo yo, aprovechar esta oportunidad en la que hay un segundo candidato del progresismo en Colombia que ha llamado la atención de la prensa y quiero destacar nuevamente al periodista que le pregunta, no lo acusa, porque si lo hubiera acusado,
habría elevado el nivel de riesgo de Iván Cepeda para que lo asesinen, para que lo maten. Porque esa es la práctica de la democracia en Colombia. La democracia también tiene grandes desarrollos en algunos países. Ha sido ejemplar y ha llevado la justicia social. En Colombia la democracia es para unos pocos. La democracia en Colombia permite que un grupo de privilegiados promueva movimientos armados que asesinen a quienes defienden las ideas de la izquierda o del socialismo, que protegen a los trabajadores y fomentan y quisieran, que no se ha podido en Colombia, sino hasta este gobierno, reforma agraria, es decir, dar tierra a los campesinos y devolvérsela a quienes en esa violencia se les había quitado. Muy interesante entrevista, se la recomiendo porque es valioso escuchar a todos los candidatos en sus ideas, sus propuestas, una campaña con suficientes candidatos, eh, suficientes ideas de todos los colores, de todo el abanico de ideologías políticas, para conocer realmente quiénes son los que conservan y han cultivado un cuerpo de ideas que defienden y han defendido siempre para crear una nación con una justicia social que se construya gradualmente y constantemente, pero a una velocidad que permita que los colombianos tengamos la percepción de que estamos realmente en una nación que prospera socialmente. Hasta la próxima.